Me llamo Julieta, y pensé que mi vida con Marcelo era tan sólida como cualquier otra. Llevábamos juntos más de 12 años, y habíamos construido una familia y una vida que, para mí, parecía estable y segura. Marcelo era agente de ventas para una farmacéutica, y su trabajo lo llevaba a viajar constantemente por Sonora, Sinaloa y Baja California. Me acostumbré a sus ausencias, confiando en que eran parte de lo necesario para mantener nuestro hogar. Jamás imaginé lo que descubriría años después. Al principio, era fácil confiar en él. Marcelo era un hombre carismático, y su trabajo parecía demandante, pero él siempre hacía el esfuerzo de llamarnos a mí y a nuestros hijos cuando estaba fuera. Parecía el esposo perfecto. Las noches que estaba en casa, me contaba sobre sus viajes y me hablaba de los clientes con los que trabajaba. Yo escuchaba con interés, pensando que aquellos detalles formaban parte de nuestra vida en común. No se me ocurrió que, tal vez, esas historias no eran tan transparentes como parecían. Las primeras señales de alerta aparecieron poco a poco, casi imperceptibles. A veces, Marcelo mencionaba lugares en los que no recordaba haberlo escuchado decir que estaría. Otras veces, hacía comentarios vagos sobre su otra casa, como si estuviera confundido. Pero yo no le daba mucha importancia, y asumía que era el cansancio o la presión de su trabajo. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a sentirse inquieto. Empecé a notar que guardaba su teléfono con recelo, que respondía mensajes a escondidas y que, al regresar de sus viajes, estaba más distante y distraído de lo usual. Un día, mientras él estaba en Baja California, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz de mujer me preguntó si Marcelo estaba en casa. Me sorprendí y le pregunté quién era. Ella, titubeando, se identificó como Adriana y me dijo que era su esposa. Al principio, pensé que se trataba de una broma o de un error, pero al preguntarle más, me describió detalles sobre Marcelo que solo alguien cercano a él podría saber. Sentí que el mundo se desmoronaba. Le pedí que me explicara, y ella me contó que llevaba 5 años con él y que tenían una hija de 3 años. No podía creer lo que estaba escuchando. Corté la llamada en estado de shock, y, en medio de mi desesperación, decidí enfrentar a Marcelo tan pronto como volviera. Cuando llegó, 2 días después, le exigí una explicación. Al principio, intentó negarlo todo. Dijo que era una confusión, que alguien estaba tratando de hacerle daño. Pero cuando le mencioné el nombre de Adriana y la descripción que ella había dado, su rostro cambió. Marcelo se quedó en silencio, sin poder sostenerme la mirada. Finalmente, admitió que tenía otra familia en Sonora. Pero lo que no me esperaba era lo que vino después. Después de confesarse, me dijo que había algo más que debía decirme. Su expresión era de desesperación, como si supiera que todo se había terminado. Al principio, pensé que se trataba de otra mentira, un intento de manipularme, pero su confesión me dejó helada. Marcelo tenía una tercera familia en Sinaloa. No solo tenía otra esposa, sino que tenía 2 mujeres más, 2 familias más, y otros hijos en cada una de esas ciudades. No era solo una traición, era una red de mentiras tejida a lo largo de años. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Los recuerdos de nuestra vida juntos, de los momentos en que pensé que éramos felices, se transformaron en escenas de una película de terror. Mi mente daba vueltas, tratando de entender cómo alguien podía llevar una doble, incluso triple vida, sin que nadie lo notara. Cada viaje de trabajo, cada llamada desde la carretera, cada mensaje con una disculpa por llegar tarde, ahora todo tenía un nuevo significado. Marcelo trató de justificar sus acciones, diciéndome que me amaba a mí y que las otras relaciones habían sido errores, pero sus palabras ya no tenían peso. Me sentía traicionada, humillada y, sobre todo, confundida. ¿Cómo había podido mantener todo aquello en secreto durante tantos años? No solo había engañado a una persona, sino que había construido 2 familias más, a quienes les había prometido el mismo amor y la misma lealtad que alguna vez me prometió a mí. Durante los días que siguieron, intenté comprender lo que había pasado. Marcelo se fue de la casa, y, aunque trató de contactarme, no quería hablar con él. No podía pensar con claridad.
Había pasado más de una década de mi vida creyendo en un hombre que ahora me resultaba un completo desconocido. Mis pensamientos volvían una y otra vez a los momentos que compartimos, tratando de entender si alguna vez realmente me amó, o si yo había sido solo una pieza más en su red de mentiras. Cada vez que pensaba en nuestros hijos, sentía un dolor indescriptible. ¿Cómo podía explicarles lo que estaba pasando? ¿Cómo podía decirles que su padre había construido no solo una, sino dos familias más mientras vivía con nosotros? La idea de ver sus rostros confundidos y tristes me partía el alma, pero también sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esa conversación. Busqué apoyo en mi familia y en mis amigas más cercanas. Les conté lo que había pasado, y aunque al principio no podían creerlo, su apoyo me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Me di cuenta de que no podía quedarme en un lugar de dolor y que, a pesar de lo difícil que sería, tenía que reconstruir mi vida, con o sin Marcelo. No podía permitir que su traición me definiera. Después de descubrir la magnitud de la traición de Marcelo, sentí que mi vida se había vuelto una tormenta que no dejaba de azotarme. Cada día era una lucha entre la rabia y la tristeza, pero sabía que no podía dejar que esos sentimientos me consumieran. Tenía que proteger a mis hijos y asegurarme de que ellos no sufrieran más de lo necesario. Era doloroso saber que su padre había mentido no solo a mí, sino también a ellos, pero entendí que mi responsabilidad ahora era darles estabilidad en medio de este caos. Marcelo intentó volver a hablar conmigo varias veces. Me enviaba mensajes, me llamaba, pidiéndome que lo escuchara. Decía que había cometido errores, pero que estaba dispuesto a cambiar, que me amaba a mí y que quería estar con nuestra familia. Sin embargo, después de todo lo que había descubierto, sus palabras me parecían vacías. Me dolía profundamente, pero no podía seguir confiando en él. Sus mentiras habían destruido todo lo que habíamos construido. Una tarde, decidí que era el momento de hablar con mis hijos. Me preparé durante horas para esa conversación, tratando de encontrar las palabras correctas, pero no había manera fácil de explicar lo que estaba pasando. Sabía que sería una conversación dolorosa, pero también sabía que ellos merecían la verdad. Nos sentamos en la sala, y con el corazón roto, les expliqué que su papá había tomado decisiones que nos afectaban a todos. No les di todos los detalles, pero les hice saber que las cosas no volverían a ser las mismas. Mis hijos se quedaron en silencio, procesando lo que les decía. Vi el dolor en sus ojos, y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sabía que, aunque no entendieran todo de inmediato, con el tiempo harían preguntas, y cuando llegara ese momento, estaría ahí para responderles con la verdad. Durante los días que siguieron, Marcelo seguía intentando convencerme de que todo podía solucionarse. Decía que las otras dos familias no significaban nada, que solo estaba con ellas porque no sabía cómo escapar de las mentiras que había creado. Me decía que, si le daba una oportunidad, dejaría todo atrás y volvería a ser el hombre del que me había enamorado. Pero yo ya no podía creerle. Sus palabras solo me recordaban el daño que había causado. Una mañana, recibí un mensaje inesperado. Era de Adriana, la mujer que me había llamado por primera vez. Me dijo que había descubierto más mentiras de Marcelo, que él le había hecho promesas similares a las que me había hecho a mí. Estaba igual de devastada que yo. Nos encontramos en una cafetería, y al mirarla, pude ver en sus ojos el mismo dolor y la misma confusión que yo había sentido. Compartimos nuestras historias, y aunque fue doloroso, también fue liberador. No éramos las únicas víctimas de las mentiras de Marcelo. Al hablar con Adriana, entendí que, como yo, ella también había creído en una vida falsa. Marcelo había construido un castillo de arena, una vida llena de engaños que ahora se derrumbaba frente a nuestros ojos. Le había hecho promesas a ella y a otra mujer en Sinaloa, pero al final, ninguna de nosotras había sido más que un personaje en su teatro de mentiras. Después de esa reunión, me sentí más fuerte. Sabía que ya no podía cargar con la culpa o el dolor sola. Era el momento de dejar atrás a Marcelo. Hablé con un abogado y comencé los trámites de divorcio. No fue una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. Mis hijos y yo necesitábamos estabilidad y paz, algo que él no podía ofrecernos.
No quería que crecieran en medio de mentiras o en una relación que solo les enseñaría desconfianza. A pesar de todo, la parte más difícil fue enfrentarme a mis propios sentimientos. Por más que quería olvidarlo, había sido el hombre al que amé durante años, el padre de mis hijos. Pero también sabía que ese hombre ya no existía, o tal vez nunca existió realmente. Marcelo se había convertido en un extraño, alguien a quien no podía ni quería perdonar. Con el tiempo, la rabia y el dolor comenzaron a disminuir. Empecé a reenfocar mi vida, a dedicarme a mis hijos y a mí misma. Recuperé mi independencia, retomé proyectos que había dejado de lado y empecé a redescubrir quién era fuera de esa relación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras caminaba por la calle con mis hijos, me di cuenta de algo importante. A pesar de todo el dolor, a pesar de las mentiras y las traiciones, yo había sobrevivido. Marcelo había intentado controlar nuestras vidas, dividir su amor entre 3 familias, pero al final, yo había recuperado mi libertad. Había aprendido que no importa cuántas veces te rompan, siempre tienes la capacidad de reconstruirte. Hoy, comparto mi historia con la esperanza de que otras personas que estén pasando por situaciones similares encuentren la fuerza para salir adelante. No importa cuán profunda sea la traición, siempre hay un camino hacia la sanación. Si esta historia te ha resonado, te invito a suscribirte a este canal y a compartir este mensaje. Recuerda que el amor propio y la paz son fundamentales, y nadie tiene derecho a robarte tu felicidad.